Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Tiempo para nuestro análisis en nuestra mesa de trabajo con los invitados que ya nos acompañan. A mi derecha, Antonio de la Cruz, es analista político, experto en seguridad energética, en cuestiones de petróleo. Antonio, buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por la estar invitación con nosotros. Hoy le damos la bienvenida a Alfonso Fernández, que es corresponsal de la agencia EFE, periodista español, corresponsal en Washington. Alfonso, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y en breve vamos a incorporar a esta mesa de trabajo a Leopoldo Martínez. Leopoldo fue diputado venezolano y hoy es miembro de la Dirección Nacional del Partido Demócrata en Estados Unidos. La lluvia que cae en Washington no le ha permitido llegar con puntualidad. En breve hablaremos de la situación en Venezuela, pero hay dos cuestiones en las que ambos presentes son expertos. Es el tema de las sanciones al petróleo, que la administración estadounidense, de acuerdo a una información que publica Reuters, podría anunciar en breve. Ayer parecían inminentes, luego leí que podía haber una cierta pausa a la espera de que la situación se calmase, a la espera de ver cómo terminaban esas concentraciones. Antonio, unas sanciones al petróleo que muchos nos preguntamos por qué cuesta tanto que se apliquen. Cuesta mucho, Gustavo, porque hay compañías americanas que se suplen del petróleo venezolano, como son Chevron, Valero, la misma Citgo. Venezuela actualmente está exportando a Estados Unidos unos 500.000 barriles día. Entonces, ese volumen de crudo para las refinerías del Golfo de México es importante en términos hoy al estar a ese nivel. Sin embargo, la ruptura de relaciones de Maduro con Estados Unidos no habla de la económica, habla de la diplomática y la política. Lo que quiere decir que él no quiere que le corten el suministro, porque él podría haber tomado una decisión de decir no le envío más petróleo a la refinería y podrían ser con bastante contundencia. Él se cuidó en proteger esa parte de no romper la relación económica con Estados Unidos. ¿Es tan profunda esa relación económica? Desde luego, la historia económica y en este caso petrolera, energética, como bien decía Antonio, marca una relación muy estrecha. Yo creo que en este caso lo que se ha planteado la administración Trump es guardarse un as en la manga para ver un poco cómo evolucionan los acontecimientos en estas próximas 72 horas, como planteaban ayer, y ver en qué situación se encuentra después de esta situación. Ahora mismo es una presión política, diplomática, y la cuestión económica es más compleja de lo que parece, por lo que yo creo que aquí en Washington está esperando un poco a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Para la administración Trump siempre la sanción económica ha sido como la bomba atómica. Es lo último que ellos usarían para doblegar el gobierno del usurpador Maduro del poder. Entonces, por eso es que ha costado tanto, porque tienen que tomar consideraciones con las refinerías aquí, con Chevron y eso, y ver cómo darle una solución. Si van a utilizar crudo de las reservas estratégicas de Estados Unidos, porque no es sustituible tan rápido, porque podrían ser crudos de Canadá o crudos de México, pero que no están hoy produciendo un mayor volumen para poder satisfacer las necesidades que tienen en ese refinería. El crudo venezolano, no soy un experto en la materia, pero lo he leído, es distinto porque es más pesado. Corrígeme, es más pesado y eso requiere de un proceso de refinación distinto que no todo el mundo puede asumir, ¿cierto? Sí, es correcto. Las refinerías, para tener una máxima eficiencia de producción, se adaptan al tipo de crudo, a lo que se llama la dieta de crudo. Entonces, se meten crudos pesados con crudos livianos y esa composición es la que le da un mayor rendimiento a la refinería para sus productos que generan. Y eso le da una economía mucho mejor. Al sacar ese crudo, lo puedes sustituir, pero no logras las economías que tú estás buscando. Entonces, esa es la situación con el crudo venezolano, con las refinerías en el Golfo. ¿Quiénes son los principales perjudicados si se aplican esas sanciones? Son las refinerías en Texas, estamos hablando directamente de compañías Chevron, Valero, Citgo. Lo que también quería añadir, es que como bien decía Gustavo, el petróleo, Venezuela necesita también el petróleo refinado por parte de Estados Unidos, también, porque no es capaz ahora mismo de refinar su propio petróleo. Entonces hay una relación para al norte y al sur dentro del Golfo en el que se traslada este petróleo crudo de Venezuela hacia Estados Unidos y luego vuelve
otra vez a Venezuela para poder ser utilizado y ser refinado. Por lo tanto, es una relación tan compleja y tan estrecha entre ambas partes que al final ambos estarían perjudicados. Por lo tanto, no quieren entrar en esa liga, ¿no? Un excelente punto de Alonso, porque es que resulta Venezuela está importando de aquí gasolinas también. Está importando petróleo liviano para mezclarlos en las islas del Caribe con el crudo pesado y poderlo exportar a China o a India. Entonces, por eso hay una relación muy estrecha que realmente tendría grandes impactos para la economía venezolana. ¿Y para la economía estadounidense? Hago la pregunta porque uno de los principales argumentos para que Donald Trump defienda su gestión en medio de esa crisis de popularidad, si se puede decir así, con la mayoría de los estadounidenses, no con su base que se mantiene bien fiel a los postulados, a los principios del presidente Trump, es la carta de que la economía va bien y no ha ido nunca tan bien en la historia de Estados Unidos como bajo mi presidencia. Adoptar medidas de estas en contra de un gobierno extranjero que acaben perjudicando la economía de su propio país y que minen en algo o erosionen en algo ese punto fundamental de su mensaje político, supongo que se acabaría tomando sobre la proporción del impacto en la economía estadounidense. Tendría un primer impacto en el precio de la gasolina en esas áreas, porque al tener que ser sustituido va a haber un déficit y va a haber un impacto en las gasolinas. Sin embargo, este tema se viene hablando desde 2017. Por lo tanto, las refinerías que van a ser afectadas deben tener un plan alternativo para minimizar ese impacto. Es pequeño, pero en el mercado, para ver el crudo, el precio del crudo a través del mercado internacional, muy poco, porque ese volumen seguiría saliendo en Venezuela. No es que sale del mercado mundial, sale de un cliente. También la cuestión es que el principal impacto económico, que yo creo que sería reducido dentro de la economía estadounidense, sí que estaría muy concentrado en el sur y especialmente en Texas. Hay que tener en cuenta que Texas es un gran fortín republicano. Entonces sería como un disparo al pie. No habría un gran efecto a nivel global, pero sí que sería un efecto importante en una zona básica para los republicanos, ¿no? Momentáneo, sería un impacto muy corto, porque ellos tenían que sustituir rápidamente el crudo. Voy a ir a una pausa para que se pueda incorporar ya nuestro tercer invitado. ¿Tú que conoces el tema del petróleo, estás a favor de esas sanciones? Yo sí. ¿De las sanciones del petróleo? Sí. Claro, no te presentas a las elecciones en Texas. Vamos a hacer la primera pausa en nuestro club de prensa de hoy y enseguida le damos la bienvenida a Leopoldo Martínez. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Continuamos en nuestra mesa de trabajo con los analistas de Washington que nos acompañan y le damos la bienvenida a Leopoldo Martínez. Leopoldo fue diputado en la Asamblea Nacional en Venezuela y hoy es miembro de la dirección del Partido Demócrata en Estados Unidos. Leopoldo, buenos días. Buenos días, Gustavo. Buenos días a ustedes y a la audiencia de NTN. Gracias. Comentábamos, estuvimos empezando en la primera parte conversando sobre las sanciones a Venezuela, pero está toda la dimensión política. Con Alfonso hablábamos de las importantes reuniones que se produjeron en Davos, de líderes latinoamericanos, que algunos reconocieron a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela y anunciaban la interlocución con él. Otros, por ejemplo, Pedro Sánchez, o esta mañana hemos visto la Cancillería portuguesa que apelan a la necesidad de que haya elecciones lo antes posible. No entran en el reconocimiento de si es Maduro o Guaidó quien tiene la presidencia legítima, pero insisten en que la solución pasa por unas elecciones libres y transparentes. ¿Tu opinión sobre lo que sucedió ayer? Sin duda alguna, es la única solución. Nadie puede en este momento imaginar que la salida de la crisis en la que está metida Venezuela, que es mucho más que una crisis política, es una crisis económica de dimensiones sin precedentes en América Latina. Los niveles de inflación, los niveles de escasez, los niveles de sufrimiento del pueblo venezolano. Y cuando te hablo del sufrimiento del pueblo venezolano, no lo hago en mi condición de un analista que está observando esa realidad con frialdad. Te estoy hablando de mi familia, de mis amigos, de mi gente que está allá y con quienes uno habla a diario. Eso no es sostenible, eso no tiene solución si el propio pueblo venezolano no se da una presidencia que nuevamente se enmarque dentro de la Constitución. En Venezuela la Constitución está rota, está deshecha, está violada por el gobierno. El gobierno tan pronto encontró una mayoría opositora en la Asamblea Nacional,
decidió tomar la ruta de montar un paralelo a lo que está establecido en la Constitución, que fue la Asamblea Nacional Constituyente, y desde allí una elección presidencial que bajo todo estándar internacional no reúne las condiciones para dar a Maduro la legitimidad de origen que él requiere a efecto de poder sentarse en esa silla de Miraflores 6 años más. Luego tienes entonces una situación para la cual la Constitución expresamente no tiene solución, porque ¿quién podía pensar al redactar una Constitución que tú te ibas a enfrentar a un supuesto de hecho? Un presidente que se queda más tiempo del que le corresponde en el poder porque convocó unas elecciones a través de un organismo que no está previsto en la Constitución. ¿Cuáles son las salidas a partir de ahora? La única salida que hay es la negociación política, las elecciones y la construcción de una transición que recupere a la economía venezolana y le devuelva a los venezolanos la esperanza. Estoy totalmente de acuerdo. La única salida son elecciones justas, pactadas, y en el que todas las partes y los venezolanos se puedan expresar libremente. Otro tema importante ayer es el concepto de la comunidad internacional. Esta mañana el FMI se le preguntaba si reconocía al presidente interino Guaidó, y la respuesta es que se guiaría por la comunidad internacional. Otra cosa es qué entendemos por comunidad internacional. Ayer el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, a última hora, emitió un mensaje de Twitter en el que reconocía a Juan Guaidó y expresaba su voluntad de trabajar con Guaidó en las cuestiones de Venezuela. Desde luego, pero el BID hay que recordar que el socio mayoritario es Estados Unidos y por lo tanto tiene una gran capacidad de decisión ¿Y del FMI? El FMI es Estados Unidos, pero no tiene esa capacidad de veto que tiene Estados Unidos en el BID. Por lo tanto, es un organismo en sentido más abierto. A lo que quería ir es que lo que se ha demostrado es que ayer la comunidad internacional muestra ciertas grietas. Por un lado, tenemos a Estados Unidos, a Canadá, al Grupo de Lima, apoyando a Guaidó explícitamente. Por otro lado, tenemos a la Unión Europea, cuyo respaldo, como bien has dicho, ha sido más matizado. El presidente español, Pedro Sánchez, incluso habló de, no reconoció explícitamente, simplemente llamó a una solución dialogada. México y Uruguay se desmarcaron del resto de Latinoamérica y tenemos en el otro lado a los aliados esperables de Maduro, ¿no? Ahora te doy la palabra, no son Antonio. cualquier cosa, Déjame simplemente Rusia, ¿no? hacer una referencia. Vamos a escuchar a Padrino, al ministro de Defensa de Venezuela. También tienen ahí en pantalla las imágenes de la llegada del Papa al Palacio de las Garzas en Panamá, en esa visita que está realizando a Centroamérica. Escuchemos al ministro de Defensa de Venezuela. En el Estado Vargas, ante las continuas y nefastas intenciones del imperialismo norteamericano y sus lacayos de pretender desconocer la soberanía del pueblo de Venezuela y querer dirigir los destinos de la patria libre y soberana de Bolívar y Chávez, nosotros, hombres y mujeres de uniforme, expresamos al pueblo venezolano y al mundo entero el fiel e irrestricto apego a la Constitución y leyes y reglamentos de la República Bolivariana de Venezuela, como un deber inequívoco e irrenunciable señalado en nuestra Carta Magna. El artículo 3 de nuestra Constitución establece como un fin esencial del Estado la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. En ese sentido, y con base a nuestros principios y valores institucionales, daremos hasta la vida, si fuese necesario, para garantizar la paz y estabilidad social, coadyuvando con el Gobierno Nacional en el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, a fin de potenciar la senda del progreso y bienestar para todo el pueblo de Venezuela. Reiteramos nuestra lealtad absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, elegido mediante voto libre, directo y secreto por el pueblo venezolano, en el ejercicio de su soberanía, así como también reafirmamos
que somos herederos de las glorias de nuestros ancestros aborígenes y padres libertadores, y que ningún imperio cambiará nuestro sentir bolivariano, revolucionario, antioligárquico y antiimperialista. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Seguiremos venciendo. Este es el quinto pronunciamiento. No me parece. Cuidado. Las palabras en directo de lo que se produce ahora mismo en Venezuela, en Caracas. Vamos a corregirnos. Les invité a escuchar las palabras de Vladimir Padrino, el ministro de Defensa. No era Vladimir Padrino, era el oficial del ejército, Alexis Rodríguez, la voz que hoy el gobierno de Venezuela, a través de esta alocución que hemos escuchado, da pie a lanzar ese mensaje de, lealtad absoluta, han dicho, a Nicolás Maduro, en representación de las Fuerzas Armadas de Venezuela, y de la defensa de lo que dicen es la Constitución del país, y que defenderán con su vida si es necesario. Reacciones. No es pronunciado por el ministro de la Defensa, Padrino López. Es un elemento importante porque tampoco se encontró ayer en el Balcón del Pueblo cuando él hizo su alocución ante sus seguidores, ante la celebración del 23 de enero. Lo hace el comandante del CIO, de las operaciones. Y es un mensaje desde el punto de vista montado para darle un cierto respaldo del sector militar a Maduro, que ayer fue acuartelado. Los militares fueron acuartelados ayer por el temor de que fuera desobedecida la orden. Fue de una manera muy inteligente, le colocaron ejercicio, pero no dejaron los militares, el ejército no salió ayer a la calle. Salió la fuerza pública, la policía y parte de la Guardia Nacional, porque ha venido habiendo pugnas internas en las que están ya en una posición de no reconocer, de solventar la situación venezolana, como le hemos dicho aquí, con unas elecciones que es lo que quiere todo el mundo, libres, democráticas y competitivas. Entonces, este mensaje le da un cierto respaldo a Maduro, pero deja el cuestionamiento de que no está presente Padrino López en él. Estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que está claro es que desde ayer los analistas, e incluso allí en Venezuela todo el mundo, el propio Guaidó, llamaba a las Fuerzas Armadas a tomar partido, a decidirse y a ayudar, digamos, al pueblo venezolano a restaurar el orden constitucional y democrático. Ayer fue el ministro de Defensa que, si bien a través de Twitter, no lo hizo en rueda de prensa, expresó el respaldo al presidente Maduro ante los oscuros intereses, llegó a decir en su cuenta de Twitter, y hoy vemos cómo las Fuerzas Armadas, una nueva muestra de respaldo absoluto al ciudadano Nicolás Maduro, por lo que de momento no tenemos ese apoyo, no se tiene ese apoyo desde el bando de Guaidó de recuperar a las Fuerzas Armadas para volver al orden democrático. Mira, yo quiero volver a lo primero que dije. La única fuente de legitimidad que queda en Venezuela, o con legitimidad, para buscarle una solución a esto es la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional allí no está solamente la representación de la oposición que hoy en día la controla y está de alguna manera encabezada por Juan Guaidó, quien asume con el 233 de la Constitución la presidencia interina. Allí también hay una representación del gobierno. El gobierno ha decidido boicotear la Asamblea, ha decidido retirarse de la Asamblea Nacional. Pero si el gobierno volviera a la Asamblea Nacional, sería un escenario muy interesante para buscar fórmulas de entendimiento alrededor de lo que la propia Constitución dispone. Y por el camino que nos metamos, vamos a llegar a la conclusión de que el país está exigiendo un proceso electoral. Ese proceso electoral tiene que tener garantías, ese proceso electoral pasa por un diseño institucional. Mientras tú llegas a ese proceso electoral, ¿qué está pasando en el país, entre tanto? Está sumergido en una crisis de una magnitud espantosa, horrorosa, que la sufre el pueblo que está esperanzado con Guaidó y el pueblo que respalda a Maduro. Están ambos grupos de venezolanos sufriendo esta crisis. Entonces hay que tener un diseño institucional para que durante el tiempo que tome llegar
a esa elección, si son 6 meses, si son 9 meses, si son el tiempo que se necesite para que ellas sean unas elecciones creíbles, donde los candidatos que tienen posibilidad de competir con éxito compitan con todas las garantías, alguien tiene que ocuparse de que la economía venezolana se viabilice y los venezolanos puedan tener una mañana mejor que la que tienen el día de hoy. Porque el día a día de los venezolanos es realmente dramático. Y yo no puedo creer que nadie en este momento pueda responsablemente pensar que la salida es ponerse a contar cuántos militares hay de lado y lado o cuántos países apoyan de lado y lado para buscarle a esto que está viviendo Venezuela una solución por la vía del escalamiento en la confrontación. El escalamiento en la confrontación solo va a traer más sufrimiento, mucha sangre y mucho dolor para Venezuela cuando existe un camino que es el camino institucional que está señalado claramente por la ruta donde se encuentra en este momento la legitimidad en el país, por donde se encuentra la última expresión de soberanía popular reconocida por todos en Venezuela y por la comunidad internacional, está depositada en la Asamblea Nacional. Son esos diputados de la Asamblea Nacional, los del gobierno y los de la oposición. Sí, esa sería la solución ideal. Hasta ahora no está planteada en la mesa, ¿verdad? Hay un momento de conflictividad, de confrontación, en la que sí están contando cada quien tiene más países y Maduro llega a romper relaciones con Estados Unidos y el secretario Pompeo le dice no reconocemos su decisión y nos quedamos. Entonces le dio 72 horas y hay que ver qué va a pasar dentro de 72 horas, dentro de ese escalamiento del conflicto. Entonces estamos y hoy Rusia salió y salió China también apoyando a Maduro. En ese sentido, Rusia tiene una posición donde de alguna manera muy sutil amenaza a Estados Unidos que no se meta en Venezuela. Y eso va a traer una respuesta porque estamos hablando ya de geopolítica en la región. Ya Venezuela empieza a entrar en otro nivel, que es la geopolítica internacional entre Estados Unidos y Rusia. Otro punto importante es la respuesta que no hemos comentado hasta ahora, es la respuesta de Maduro ante el presidente interino Guaidó autoproclamándose. De momento no sabemos qué respuesta va a haber por parte del Ministerio Público, de la Fiscalía en Venezuela, si van a tomar medidas contra Guaidó ante esta autoproclamación. En una situación normal, el presidente que se considera legítimo adoptaría ciertas medidas, ¿no?, respecto a un parlamentario que asume el poder. Pero en ese sentido es muy importante, hay dos pronunciamientos el día de ayer muy importantes. Uno es el primero que hace la Unión Europea alrededor de la necesidad de dar garantías a la libertad de Guaidó. Y también aquí en el Comité de Relaciones Exteriores, presidido por el diputado demócrata Eliot Engel, su primer pronunciamiento fue: hay que dar garantías a la libertad de Guaidó y a la libertad de expresión de quienes acompañan a Guaidó en este reclamo constitucional. Porque despachar esto por la vía de un fiscal diciendo que Guaidó es el usurpador y no Maduro y pretender llevarlo a la cárcel con estos uniformes que aparecieron aquí por televisión de apoyo, es también otra violación del espíritu de la Constitución y otra violación de ese pueblo que está allí en la calle esperando una solución que no pase por ese trauma. Aquí hay la necesidad de que ambas partes, y pareciera que la que tiene menos disposición de hacerlo en este momento es el gobierno, se sienten a hablar. Porque cuando el gobierno enseña a los militares acuartelados y dice estamos con el presidente de manera incondicional y de manera absoluta, está prácticamente cerrándose a esta posibilidad de conversar con la comunidad internacional, de conversar con la oposición, de conversar con Guaidó, cuál es la ruta para llegar a unas elecciones, cuál es la ruta para llegar a una solución. Con respecto a Rusia y a China, debo decir que no podemos descartar que cualquiera de los dos, que son miembros del Consejo de Seguridad, eleven este asunto a la consideración del Consejo de Seguridad para prevenir cualquier tipo de pronunciamiento o de intervención más allá de lo que hasta ahora ha acontecido en el plano interamericano y concretamente por parte del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a cambiar de asunto. Les invito a conversar sobre la situación de Estados Unidos brevemente antes de llegar a la segunda pausa de este programa. 34 días de cierre parcial de la administración. 2 propuestas se van a votar hoy en el Senado. Ninguna de las 2 tiene los votos necesarios. Una incluye los 5.700 millones de dólares para la construcción del muro, además de esas propuestas que elaboraba el presidente Trump en el enésimo intento de desbloquear las negociaciones, ofreciendo
un futuro para los DACA y los beneficiarios del TPS para los próximos 3 años. La otra, una propuesta demócrata, incluye diversas opciones, pero destaca por financiar la administración, abriéndola hasta el 8 de febrero y así tener un margen sin la presión de la administración parcialmente cerrada y poder negociar. Esto se produce además en el contexto del rifirrafe entre Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, y el presidente Trump de si habrá o no discurso sobre el Estado de la Unión. Y lo que hemos visto en las últimas horas es que Donald Trump dijo que lo iba a hacer, que Pelosi le dijo no sé dónde, pero en la Cámara no, porque yo tengo la prerrogativa, y que Trump dijo, bueno, es Pelosi quien no quiere escuchar la verdad, textualmente dijo Trump, y por lo tanto no va a haber. Y Trump dio un paso atrás y cambió su punto de vista. Sí. Hoy la encuesta que vi hoy de CBS, Trump sigue perdiendo esta semana popularidad, se ubica en 36%, perdió 3 puntos con respecto a la semana pasada. Esto quiere decir que el cierre del gobierno sigue afectando su popularidad y eso sí realmente debe empezar a preocuparle a los republicanos, porque en 2 semanas ha perdido 6 puntos. Pero ¿sabe qué me dicen los televidentes cuando alguno de los presentes menciona esas encuestas? Que las encuestas son de los medios y los medios son fake news y que por lo tanto, ¿por qué creerle a las encuestas de los medios que atacan constantemente al presidente Trump? Acepto tu crítica, pero también en la de Fox, que la de Trump bajó también, no tan sustancial, pero también bajó puntos. O sea, bueno, que sí pues tomen nota los que ya están escribiéndonos para hacer un comentario sobre lo que dijo Antonio. Entonces, ¿en qué situación estamos? Además, es interesante cómo Trump se dirige a la señora Pelosi con mucho respeto. Se ve que salió la norma de sus zapatos. O sea, ha entendido que realmente la señora Pelosi es una mujer con la que va a tener que lidiar porque está en una situación muy difícil para poder salir de que le dé la opción de ir a dar su discurso de la nación. A lo que se refiere, Antonio, es al uso habitual que tiene el presidente cuando quiere despreciar a alguien de la oposición, a ponerle un sobrenombre sí, que es gracioso, que invita a la gracia y lo ha hecho con otros. Pero con la señora Pelosi no. Con la señora Nancy Pelosi no se ha atrevido, Alfonso. Desde luego la situación es totalmente inusual y llega a momentos al absurdo, ¿no? Porque es un choque entre, al final parece que son entre 2 personalidades. Sin embargo, parece que ayer Trump, en una rara marcha atrás, parece que cedió algo de espacio para ver si, yo creo que hoy probablemente, como comentabas, las propuestas en el Senado no saldrán adelante, pero para ver si se puede trabajar en alguna propuesta que pueda satisfacer a ambas partes. Yo creo que Trump es consciente de que por mucho que eche la culpa a la izquierda radical que ha tomado el Partido Demócrata, como dice él, esto le está afectando y necesita que se vuelva a abrir el gobierno. La cuestión es ¿qué punto de encuentro van a lograr? Ayer, no recuerdo qué congresista hablaba de que no estarían en contra de un muro si se trataba de un muro inteligente, hablando de lo que sería de inversión en tecnología y en otras cuestiones. Quizá la salida vaya un poco por ese camino. Ayer escuchaba en uno de estos mensajes que llega por Instagram y Twitter un discurso de Trump en alguna graduación de una universidad donde él le decía a los muchachos que no dejen nunca de realizar sus sueños, que no dejen que nada los detenga, ni siquiera un muro. Entonces, es una paradoja, ¿no? Para el pobre Trump, porque realmente el país, los Estados Unidos, no ha entendido por qué el gobierno debe permanecer cerrado ante el capricho, la demanda de que hay que construir este muro. Porque todos podemos convenir, y los demócratas estamos de acuerdo, en que hay que tener un presupuesto para atender el problema de seguridad fronteriza. Pero cuando tú hablas con los organismos que manejan el problema de la seguridad fronteriza, te dicen, no necesitamos un muro. Allí está la reja, por cierto. Lo que necesitamos es equipos, patrullas, personal, y también se necesita la habilitación de tribunales de inmigración, funcionarios de inmigración, para poder procesar adecuadamente las solicitudes de asilo que llegan a los puestos fronterizos. Entonces, la inversión que hay que hacer no es en el muro. Y cuando el muro se le presenta a los Estados Unidos como una inversión de 26 mil millones de dólares, 5 empezando este año, en un país donde hay problemas en las autopistas, problemas en los puentes, problemas en los puertos, necesidades de inversión en infraestructura. O sea, Trump no ha logrado convencer ni siquiera a su propio partido de ello. Recuérdate que una de estas propuestas que viene ya fue votada en un momento anterior por 100 senadores, todos demócratas y republicanos, cuando todavía la Cámara estaba en manos republicanas, que fue donde se frustró la posibilidad de que eso fuese la ley. Pero hay ya 100
senadores republicanos, demócratas y republicanos que han dicho, que son los mismos que virtualmente que están allí, que han dicho, mira, hay muchas maneras de reabrir el gobierno sin comenzar a construir el muro. Y esta última carta que tiró Trump a la mesa de DACA no le funcionó tampoco. Porque todo el mundo sabe que la Corte Suprema de Justicia no va a escuchar el caso de DACA hasta el año próximo, o sea que la protección está extendida pero la propuesta, por la vía judicial. hay que ser honestos, la propuesta de Trump es anterior al anuncio de que la Corte Suprema no aceptaba el caso. Pero aún así, y allí voy, Trump no está ofreciendo nada cuando ofrece eso. No está ofreciendo camino a la ciudadanía, no está ofreciendo una reforma migratoria. Incluso tuvo hasta un retroceso, porque después le estaba explicando a su base que eso no significaba amnistía. O sea, que Trump está entrampado en una narrativa que yo creo que, como tú decías, tarde o temprano, el Partido Republicano se va a mover junto con el Partido Demócrata, porque el gobierno no puede permanecer cerrado ya más de los días que lleva cerrado, 33 días en esto, 34 días en esto. Pausa en nuestro club de prensa, nuestra mesa de trabajo, que hoy la estamos compartiendo con Leopoldo Martínez, con Alfonso Fernández y con Antonio de la Cruz. Enseguida regresamos con otras cuestiones de la actualidad. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Seguimos en nuestra mesa de trabajo en este club de prensa de hoy con Antonio de la Cruz, con Alfonso Fernández y con Leopoldo Martínez. Oigan, en las últimas horas hemos sabido que quien fuera abogado del presidente Donald Trump, que decidió colaborar con la justicia, con el equipo de Robert Mueller, que es ese fiscal especial que está investigando la presunta injerencia rusa en la campaña y sus derivadas, ha decidido no ir al Congreso. Había dicho que sí, que colaboraba, que no tenía nada que esconder y que quería colaborar con esa investigación, y decidió acudir voluntariamente frente a los congresistas para dar explicaciones y responder a preguntas. Pero en las últimas horas, a través de su abogado, el ex abogado de Donald Trump ha dicho que no va, que lo cancela, y textualmente dice: por las amenazas del presidente a mi familia. Dos preguntas. Una, ¿se puede derivar, si se confirma que es por las amenazas de Trump, los insultos de Trump, como una obstrucción a la justicia? Y dos, ¿puede el Congreso citarlo al margen de que él no quiera? Interesante, fíjate. Él tenía que presentarse el 7 de febrero, como la cita en el Congreso. Y él siente temor por fueron muy recientes, fueron el domingo por parte de Giuliani y unos días antes por parte de Trump, en la que amenaza a su suegro y a su esposa. Él dice que él hace una negociación con Mueller porque su suegro está involucrado con crímenes de organizaciones criminales. Y eso lo expone. Entonces él siente un gran temor de lo que él va a decir en el Congreso. Vaya a haber represalias con su familia. Y él se siente intimidado y por eso pide la suspensión. El Congreso está evaluando si lo van a volver a invitar porque es necesario para la investigación. Y se está hablando de que puede haber obstrucción de justicia por parte del presidente. ¿Correcto? Leopoldo. El Congreso tiene subpoena power, poder de citación. Podría ejercerlo y en ese caso él estaría obligado a comparecer y no tiene muchas excusas para no hacerlo. Por otro lado, si es cierto, como él dice, que hay amenazas, que hay presiones, que hay intimidación, estamos francamente nuevamente en el terreno de la obstrucción de justicia. No es nueva esta conducta por parte de Trump. O sea, recuerden cómo arranca la presidencia con Comey, luego todo el conflicto con su propio secretario de Justicia, que se negaba a remover a Mueller de la investigación. En fin, Trump es un hombre que se siente muy incómodo con el concepto de la sujeción a la legalidad. El ex secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que una de las diferencias que él tuvo siempre con Trump es que le parecía que el presidente no tenía un compás ético, no tenía entre sus hojas de ruta, la legalidad nunca importa. O sea, pareciera que Trump tiene esa tendencia. Y su vida es así. El caso de la Universidad Trump,
Gustavo, quienes nos escuchan, es muy revelador. Él montó una universidad, la gente se inscribió, pagó su matrícula, no salió nada de allí y después se transó en un juicio. O sea, Trump es un individuo que se comporta siempre con un gran desdén por la legalidad. Y lo hacía como ciudadano privado y lo revelan todos estos episodios, todo lo que manejó Cohen durante la... O sea, nada de lo que ha salido a la luz es verdaderamente bueno para Trump. O sea, habla de un hombre que carece de las condiciones de rule of law. Sí, que se exige para ejercer la presidencia, ¿no? Sí, lo que vemos aquí también es un grupo de personajes, como si fuese una obra de teatro, cada cual de más dudosa reputación. Aquí la cuestión es que ahora de repente se le da una cierta credibilidad a Cohen cuando durante toda su carrera no ha sido más que el perro de presa, por decirlo de alguna manera, de Donald Trump. Entonces, todas su cambio de registro, de repente voy a colaborar con la justicia, me permito presentarme ante el Congreso y declarar cuando previamente reconocí haber mentido delante del propio Congreso, la verdad que arroja más dudas y más nubes que certezas, ¿no? en este ámbito. Lo que está claro es que el mundo que rodeaba a Donald Trump antes de llegar a la presidencia y durante la campaña es bastante farragoso. Otra cuestión de la actualidad, lo decíamos antes, el Papa Francisco está en Panamá en esa Jornada Mundial de la Juventud, es ese evento que organiza la Iglesia Católica cada 3 años y que lo rota por los diversos continentes para acercarse a los jóvenes en un intento de mantener una base de fieles para garantizar el futuro de la Iglesia, si me permiten. En cualquier caso, el Papa recibe a los jóvenes, o Centroamérica y particularmente Panamá reciben al Papa Francisco y lo hacen con un mensaje que muy probablemente va a resonar más allá del mensaje de la Iglesia o ecuménico, que es ese mensaje que afecta a la inmigración, que afecta a la corrupción, que afecta a la inseguridad. Lo hemos escuchado en las coberturas de NTN 24. En las últimas horas le han preguntado por las caravanas de migrantes, por el muro, por la inmigración en general, y cuando el Papa se estaba desplazando hacia Ciudad de Panamá, su respuesta, Leopoldo, fue: el miedo nos vuelve locos. ¿Cómo tenemos que interpretar estas palabras? El miedo es paralizante, es lo que yo pienso, y no es buen consejero. En fin, y crea situaciones de falta de cordura, ¿no? Cuando nos dejamos gobernar por el miedo. Y lamentablemente en la sociedad en la que nos encontramos se han instalado muchos miedos, ¿no? Hay medios que han utilizado esas palabras para decir el Papa está criticando el muro de Trump. Pero la pregunta que se le hizo al Papa incluía migrantes que marchan, es decir, toda una serie de... La interpretación de los medios enseguida... Es que allí yo creo que se han instalado muchos medios, muchos miedos en el mundo, y uno de los miedos que se ha construido es que maneja la retórica de Trump, que maneja la retórica de Bolsonaro, que maneja la retórica de los grupos extremos que han surgido también en Europa, que es el buscar un culpable a los problemas que se tienen en la sociedad. Uno de los culpables, el migrante. Y no ver en el migrante un activo que se incorpora y que contribuye al desarrollo, sino ver en el migrante un problema, un enemigo, una fuente de criminalidad, una fuente de problemas para la sociedad. Y por supuesto que yo creo que cuando hacemos una reflexión alrededor de esos miedos que se han instalado, alrededor de la xenofobia, el regreso al racismo, el regreso a todos estos extremos que están surgiendo, pues el Papa está indirectamente pidiéndole a todos que volvamos a la cordura y que volvamos a la comprensión de los problemas desde un ámbito humanista. El problema de la migración es fundamentalmente un asunto humanitario. En esta cuestión yo lo que veo es que la capacidad, un poco tenebrosa, donde nos ha llevado el discurso del presidente Trump, ¿no? Que parece que el muro se ha convertido en la metáfora para hablar de cualquier cuestión relacionada con el tema migratorio, cuando, como bien dice Leopoldo, es un tema muy complejo que tiene unas causas muy complicadas y difíciles de tratar y no siempre a corto plazo, y cómo ha sido capaz de llevarnos a un momento en el que incluso el Papa, que como dice Leopoldo, su visión es mucho más humanista, o debería serlo, volvemos al terreno del muro como la única solución tangible o factible ante una cuestión tan problemática como es la migratoria, que no solo afecta a Estados Unidos, porque recordar que en Europa hay un problema
gordísimo de migrantes proveniendo sobre todo de África o de Oriente Medio, de la guerra de Siria, ante el que Europa también ha reaccionado, si no con muros, con algún otro tipo de barreras físicas, lo que genera una percepción o un comentario sobre cierta hipocresía al otro lado del Atlántico, ¿no? Bueno, pero la hipocresía también está instalada en el debate público en Estados Unidos. En el 2006 se votó una ley que votó Hillary Clinton y Barack Obama siendo senadores, que aprobaban 50.000 millones en 25 años para la construcción de un muro. Y la ley decía ley para una frontera o un muro seguro. Y en ningún caso, en aquel momento, se rasgaron las vestiduras. Yo entiendo que la política es el arte de la percepción o la importancia de las percepciones. Y que si hay muro hoy gana Trump y si no hay muro hoy ganan los demócratas. Pero si uno abre un debate honesto, el tema de la construcción del muro, Obama construyó un muro. Bill Clinton construyó un muro. George Bush continuó la obra de Bill Clinton y construyó un muro. El problema es que, en mi juicio, y les pregunto, el muro se ha politizado. Construyeron una reja que existe. Sí, pero en ese sentido, Trump ha sido flexible en las últimas veces. Si no es un muro, es una verja de acero. Pero es que si ya está. Sí, pero no la en reja todo. Es que donde no está es porque es geográficamente imposible. No se puede. Muy probablemente. No se puede. Pero ahora, si tú te quieres imaginar que la ciudad del Paso le vas a poner un muro o una reja en el espacio fronterizo que tiene con México, pues estás prácticamente, además, anulando la vitalidad que hay allí. Las ciudades fronterizas tienen una economía fronteriza, tienen un intercambio, la gente sale, regresa, entra de un país a otro, por razones incluso de orden comercial, no solo personal. Entonces, el muro es una metáfora que apela al miedo. Yo he llamado al muro de Trump por lo que es. Trump quiere construir un monumento a la xenofobia. Ese es un monumento a la xenofobia. En ninguna parte y por ninguna cifra y por ningún lado que analices el problema de la inmigración en los Estados Unidos vas a llegar a la conclusión de que la inmigración es un problema. Todo lo contrario, la inmigración ha sido parte fundamental de lo que los Estados Unidos es, y la inmigración hispana parte fundamental de lo que los Estados Unidos es hoy. La criminalidad no tiene nada que ver con inmigración y mucho menos con la inmigración hispana o latina. El tráfico de drogas tampoco y algo más, esto de que los inmigrantes le están quitando trabajo a alguien en los Estados Unidos tampoco es verdad. La mayor cantidad incluso de personas, y con esto termino, que tienen hoy en día una situación de indocumentación en su estatus migratorio en los Estados Unidos, no entran por la frontera con México, entran por avión en los aeropuertos con una visa y se quedan más tiempo del que la visa establece. Entonces, esto es una Leopoldo, insensatez. Imágenes en vivo desde Ciudad de Panamá, en la que vemos al Papa Francisco tras haberse reunido con Juan Carlos Varela, el presidente panameño, que lo ha recibido en el Palacio de las Garzas, el palacio presidencial que se encuentra ubicado en el casco antiguo de Ciudad de Panamá, la capital de Panamá. La reunión ha durado una media hora aproximadamente y vemos esas imágenes, ha sido a puerta cerrada esa reunión, y vemos esas imágenes en las que ambos acaban de salir de la zona donde se han encontrado, y en este momento el Papa Francisco se reúne con un grupo de jóvenes a los que interactúa con ellos en esa visita que ha tenido como primer estadio de la agenda esa reunión política de alto nivel con Juan Carlos Varela, el presidente panameño. Vamos a hacer una pausa. La cobertura de esta visita papal, de esta primera jornada completa del Papa en Panamá, la tendrán en nuestros informativos aquí en NTN 24. Pausa y regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Imágenes en vivo de la declaración que está ofreciendo a esta hora el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, un Padrino que se está dirigiendo a los venezolanos, a los que advierte de, dice, la influencia de sectores de ultraderecha que buscan fragmentar, dividir a Venezuela, y asegura que las Fuerzas Armadas están con el pueblo, que no han dejado de estar con el pueblo y que, si es necesario, desean morir por la defensa
de Venezuela. Escuchemos sus palabras. Para llevar los destinos de Venezuela, políticos, sociales, económicos. A esa Constitución nosotros estamos aferrados. Y por eso nos llama la atención que ayer, rememorando un evento que causó desasosiego, desesperanza, cuando el pueblo de Venezuela en el año 2002 cayó en estado de indefensión porque desaparecieron todos los poderes públicos, secuestraron a un presidente, borraron de la faz de nuestra tierra la ley suprema, nuestra Carta Magna. Ayer vimos un evento reprochable. Un señor levantando la mano nuevamente, autoproclamándose presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es un asunto gravísimo que atenta contra el Estado de Derecho, atenta contra la paz de todos los venezolanos. Es aberrante lo que hemos visto en el día de ayer. Nosotros, que estuvimos al frente, esta generación que me acompaña en este momento de liderazgo en la Fuerza Armada, nosotros que vivimos esos aciagos días del año 2002, del 11 de abril, del 12 de abril, del 13 de abril, que lo tenemos aquí en nuestra mente y lo tenemos aquí grabado en el corazón. Nosotros pensamos que nunca más iba a ocurrir algo así en Venezuela, pero ocurrió ayer. Cuando una persona, llamado no sé por qué motivos ni por qué basamento jurídico, ha levantado la mano y se ha autoproclamado presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pareciera risible, pareciera jocoso, dan ganas a veces de reír, pero tengo que alertar al pueblo de Venezuela de la alta peligrosidad que esto reviste, que esto significa para nuestra integridad, para nuestra independencia y para nuestra soberanía nacional. Es sumamente peligroso lo que acaba de ocurrir el día de ayer, 23 de enero de 2019. Y definitivamente nosotros tenemos, y gracias a Dios, tenemos una constitución que nos obliga a nosotros como individuos a ponernos en el común, en el colectivo, en el vínculo social, ese al que me refería inicialmente. El vínculo social, lo que nos mueve al bien común, las cosas que no puedan dirimirse fuera de esa Constitución o dentro de esa Constitución, tienen que ser producto de una conversación, de un diálogo positivo, franco, sincero. Se ha llamado innumerables veces al diálogo político. Nosotros los militares hemos aplaudido la iniciativa del diálogo, porque la guerra no es nuestra opción. La guerra es el instrumento de aquellos apátridas que quieren vernos matarnos unos a los otros y no saben de lo que hablan, ni siquiera tienen la dimensión de sus consecuencias. Por eso rayan en una estrepitosa irresponsabilidad. Aquellos que llaman a la confrontación, a la anarquía, al caos. Y nosotros los militares, estudiosos del arte de la guerra, de la ciencia de la guerra, sabemos las consecuencias, viendo nada más la historia de la humanidad, la historia del siglo pasado, donde millones de seres humanos perdieron sus vidas, pues, porque se apodera de los hombres, bueno, la ambición, y van apartando la virtud. Así pues que nosotros estamos aquí es para evitar a todo trance, lo vamos a evitar, estamos llamados a hacerlo, un enfrentamiento entre venezolanos. No es la guerra civil, no es la guerra entre hermanos la que va a solucionar los problemas de Venezuela. Es el diálogo. Y agradezco profundamente, en nombre de los soldados de la patria, los hijos de Bolívar, de Miranda, de Sucre, de Urdaneta, los hijos de Chávez,
Agradecemos toda la buena voluntad de los gobiernos que andan propiciando un diálogo, que andan propiciando el entendimiento, la salida constitucional. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada que esté fuera de la Constitución. Y ahí radica todo. Nuestro proceder, nuestras convicciones. Yo agradezco precisamente como soldado todos los gestos de buena voluntad de los gobiernos que buscan equilibrio, que buscan racionalidad, que buscan entendimiento y que propician el diálogo. A eso apostamos nosotros, soldados y soldadas de la patria. A eso apostamos y no apostamos a la guerra. Esto que acaba de ocurrir es un hecho vergonzoso. Da pena, da mucha pena ver lo que está ocurriendo, con factores desquiciados, con personas fuera de su centro, con personas que pretenden irrumpir con una manera violenta, esquizofrénica, no racional. Y es muy peligroso, ustedes lo saben, quienes propician esta figura de un gobierno de facto paralelo, que la sustentabilidad jurídica que se tiene para eso es nula, completamente nula. Y todo lo que se haga sin sustentación jurídica, legal, constitucional, no tiene destino feliz. Está destinado al fracaso, está destinado al caos. No va a ser victorioso. Y nosotros, los hombres y mujeres de uniforme, que somos los hijos de estos hombres y mujeres que nos dieron la libertad, seríamos indignos de portar nuestro uniforme si no defendiéramos la Constitución, nuestra independencia y nuestra soberanía. Hemos jurado morir con nuestra patria, nuestra Venezuela, nuestro pueblo. Y lo vamos a hacer. Vamos a cumplir ese juramento que nosotros hemos hecho a la patria, ante Dios, ante nuestra bandera. El juramento de defender nuestra patria, sus instituciones, nuestra democracia que nosotros mismos nos hemos dado. Así pues que, después de escuchar a todos los comandantes de regiones estratégicas de defensa integral y después de haber nosotros deliberado también de todo lo que ocurrió desde muy temprano, de todo lo que ocurrió en el día de ayer, muy peligroso, repito, alerto al pueblo de Venezuela, muy peligroso para nuestra integridad, para nuestra paz social. Bueno, alerto al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra nuestra democracia, contra nuestra Constitución, contra el presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Yo voy a leer un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que recoge el sentimiento de todos los hombres y mujeres de nuestra institución. Lo voy a leer para que quede claridad de cuál es la posición de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante los graves sucesos y eventos que se están dando en Venezuela y que no vamos a permitir que eso ocurra. Ya tenemos, repito, la experiencia del 2002, el sentimiento del 2002, lo vivido en el 2002, y no vamos a permitir que eso vuelva a ocurrir. Leo. Desde hace largo tiempo se viene fraguando un vulgar golpe de Estado contra el gobierno legítimamente constituido de la República Bolivariana de Venezuela por parte de sectores de ultraderecha, auspiciados descaradamente por agentes imperiales. Este plan criminal que amenaza flagrantemente la libertad, soberanía e independencia de la nación llegó el día de ayer a límites de altísima peligrosidad, pues se ha pretendido instaurar un gobierno paralelo de facto, carente de legalidad y de sustento popular, con el oscuro propósito de generar caos y anarquía en nuestra sociedad. Se trata exactamente de la reedición de los hechos de abril de 2002, cuando mediante una autoproclamación se intentó desconocer la Carta Magna, desarticulando los poderes públicos y dejando a la ciudadanía en un estado de indefensión. El gobierno norteamericano
junto a otros de la región y algunos funcionarios de organismos multilaterales, están desarrollando el ampliamente conocido guión de derrocar a aquellos proyectos progresistas que le resultan incómodos a sus ambiciones imperialistas. Por ello, están ejecutando una guerra híbrida sin precedentes en contra de Venezuela, que incluye bloqueo económico financiero, sabotaje, desinformación y falsas noticias, entre otras técnicas, para generar ingobernabilidad y justificar una intervención militar. Ante tan nefasta situación, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana expresa al pueblo venezolano y al mundo entero lo siguiente. Primero, ratificamos el irrestricto apego a la Constitución, leyes nacionales. En consecuencia, rechazamos categóricamente las acciones ilegales con las que se persigue instalar un gobierno paralelo en nuestro país, así como los alevosos llamados que algunos sectores, ignorando los valores y principios que nos caracterizan, vienen formulando para tratar de apartarnos del sendero democrático. Segundo, asimismo, rechazamos del modo más enérgico posible los groseros actos de injerencismo llevados a cabo por gobiernos extranjeros, los cuales consideramos irrespetuosos del derecho internacional y del principio de autodeterminación de los pueblos, siendo además ofensivos a la dignidad de los venezolanos y las venezolanas. Tercero, garantizaremos en todo momento la paz ciudadana y el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. No vamos a tolerar hechos vandálicos o terroristas por parte de grupos que promuevan la violencia como perverso mecanismo para alcanzar sus fines. Cuarto, tal como lo manifestamos en acto solemne, público y notorio, el pasado 10 de enero de 2019, reconocemos como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien resultó electo por la gran mayoría de los votantes en elecciones libres, universales, directas y secretas celebradas el pasado 20 de mayo de 2018. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fiel a las tradiciones heredadas del libertador Simón Bolívar, no aceptará jamás a un presidente impuesto a la sombra de intereses oscuros ni autoproclamado al margen de la ley. Tampoco se subordinará nunca a una potencia extranjera o a un gobierno que no sea elegido democráticamente por el pueblo de Venezuela. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Nosotros venceremos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias. Juro. Las palabras del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Un Padrino López que ha leído un comunicado en el que le ha precedido una serie de consideraciones que desde su punto de vista describen lo que aconteció en Venezuela. Ha dicho Padrino López que el evento de ayer de juramentación por parte de Juan Guaidó fue un evento reprochable, aberrante, vergonzoso, que da pena, que es gravísimo y que atenta contra el pueblo venezolano. El autoproclamado, ha descrito Vladimir Padrino López, presidente de Venezuela, que pareciera risible, dice, pero que alerta de la alta peligrosidad. Dice que se está fraguando, Padrino López, un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, a quien ha calificado de legítimo y que recoge en la lectura del comunicado que ha leído el sentimiento de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Un comunicado que ha tenido diversos puntos, entre los cuales destacan el anuncio que hace del apego a la Constitución y a las leyes, ha dicho, de las Fuerzas Armadas, en el que se rechazan las acciones ilegales contra el gobierno de Nicolás Maduro y con un intento de crear un gobierno paralelo, ha dicho. Rechazan los groseros actos de injerencismo que atentan contra el derecho internacional. Garantizarán, dice Vladimir Padrino López, la paz ciudadana en Venezuela, y reconocen a Nicolás Maduro y desconocen a Juan Guaidó, a quien no ha citado por su nombre. Una reacción y cerramos el programa. Padrino López aparece luego de la puesta a escena de, vemos ya, este es el alto mando militar,
y el otro era el ejército. Y aquellos aparecieron en traje de campaña y esto aparece, ¿verdad?, ya con el uniforme de gala. ¿Qué ocurre? Él hace referencia ayer porque ayer sucedió un elemento muy importante que no había ocurrido antes. Ayer caminó el pueblo chavista de manos del resto del pueblo. Entonces ayer hubo una confluencia de lo que ellos le tienen mucho miedo de los sectores populares que salieron a marchar, a protestar contra Maduro. Y tenían un eslogan, que no lo voy a decir para ganar tiempo, muy concreto, donde decía Maduro que se vaya ya. Y ese es el gran temor. Yo veo a Padrino nervioso y me acoja la palabra del Papa. El miedo nos vuelve locos. 10 segundos. Estoy de acuerdo, se le ha visto nervioso, pero el discurso era esperable y entra dentro del guión. Rotundidad y apoyo absoluto a Maduro, y el grito final de Chávez vive está claro por dónde va. Dos cosas. Primero, hablar de que se perpetró un golpe de Estado cuando todos los militares están del lado del gobierno es un poco difícil de comprender también. No hay militares en este momento que se hayan pronunciado a favor de Guaidó y de su planteamiento como presidente interino. Por otra parte, algo que me llama poderosamente la atención en todas las reacciones del gobierno, esta y todas las que hemos escuchado hasta ahora, la desconexión con el sufrimiento popular, la falta de empatía con lo que está viviendo el venezolano día a día, ese sufrimiento económico, esa situación que ha llevado a muchos a migrar del país, no aparece en la narrativa del gobierno por ninguna parte. Hay una desconexión absoluta con el dolor de las grandes mayorías en Venezuela. Las opiniones de nuestra mesa de trabajo hoy en este club de prensa, que ha sido especial por el seguimiento de esa actualidad. Les informamos que el detalle de lo que acontece en Venezuela y lo que está pasando en pocos minutos en la Organización de Estados Americanos, donde se espera la presencia del secretario de Estado Mike Pompeo, que no es muy habitual que acuda a esos consejos permanentes en representación de Estados Unidos, la tendrán en el informativo de las 12 y en los sucesivos titulares de la hora de esta cadena, siempre a su servicio. Gracias por escogernos, tengan una feliz jornada, feliz día.